Lo que vamos a estudiar hoy es una parte de una sija del Rebbe, de una charla del Rebbe, que es un poco compleja, pero por eso a propósito vamos a estudiar una parte. Esta cuestión el Rebbe la desarrolló en tres farbrengens diferentes, en el día anterior a Shavuot, el día segundo de Shavuot y Parshas Nasoy, que es después de Shavuot, Tovshin Mem Beis, 1982. No es que sea difícil por la profundidad. Van a ver que no hay tanta profundidad, a pesar de que los asuntos que vamos a hablar son muy importantes, específicamente de humildad. ¿Qué significa el concepto de humildad? ¿Qué diferencia tiene con bajeza, que no es lo mismo que humildad? Vamos a charlar de estos temas, pero no vamos a entrar en toda la profundidad de la discusión que el Rebbe plantea acá, porque eso sí va a ser complejo. El Rebbe empieza a comparar un Talmud Babli con Talmud Yerushalmi, con este texto, el otro texto, y empieza a dar vueltas entre los textos, que si uno no los tiene enfrente suyo, literalmente viéndolos y los conoce bien, etcétera, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, yo voy a hacer el mejor esfuerzo posible para que se entienda lo que vamos a estudiar, sin entrar en la cuestión de vuelta tan técnica del texto dice y el otro texto, porque nos vamos a volver locos. Nos vamos a basar en varias historias y espero hacerle justicia a la verdadera enseñanza del Rebbe. Vamos a ver cómo nos sale. Esta charla, como ya dije antes, Tovshin Mem Beis, 1982, está, digamos, expresada en el libro de Sijes del Rebbe, Likutei Sijes, en nuestra parsha, Parshas Baloisha. En nuestra parsha hay varias historias, una parsha muy interesante, tiene varias historias, pero entre las historias que tiene, hay una historia sobre la humildad de Moishe. ¿Cómo es la historia de la humildad de Moishe? Que hoy vamos a ver varios niveles de humildad. Pero ¿cuál es la historia de la humildad de Moishe? Moishe Rabbeinu estaba solo, como juez. Entonces decidió hacer Shivim Zkeinim, poner 70 ancianos, que cada uno de estos 70 ancianos lo ayuden a lidiar con las problemáticas cotidianas del pueblo de Israel. Imagínense 3 millones de personas en el desierto, es complicado, este tiene problemas con el otro le prestó plata a este, y le robó, y qué sé yo, todo tipo de problemas, de Shalom Bayis, qué sé yo, todo tipo de problemas de paz en la casa, y Moshe Rabbeinu solo no podía, claramente no podía. Entonces, Dios le indica hacer un Beis Din, un juzgado de 70 ancianos. Pero aquí son 12 tribus, y si vamos a tomar en términos justos una cantidad de ancianos de cada tribu, nos da el número 72. Entonces, ¿qué tribu va a decir, bueno, yo dejo de lado, no entrego 2 ancianos, nosotros tenemos menos? Ninguno, todos quieren tener la misma cantidad de ancianos, representantes, digamos, como si fuesen diputados o senadores, en el juzgado de Moshe Rabbeinu. Entonces, ¿qué hizo Moshe Rabbeinu? Nuestros sabios cuentan que escribió 72 papelitos. En 70 de los papelitos escribió Zakein, anciano, o sea, sos parte del juzgado. Y en 2 papelitos no escribió nada. De manera tal que puso todos los papelitos en una especie de bolillero, como la lotería, y cada anciano venía, representantes de las tribus, sacaban sus papelitos, 72 ancianos, 72 papelitos, todos felices. Y en la parsha de nuestra semana se explica, perdón, que Vayotze min ha-ruach, Dios emanó del espíritu de Moshe Rabbeinu sobre los ancianos y todos se elevaron espiritualmente hablando para ser jueces en Israel. Perfecto. Pero hay 2 que quedaron afuera, que no tenían el papelito que decía Zaken. Estos 2 que quedaron afuera, la parsha nos cuenta que se llaman Eldad y Meidad. Y ellos eran Misnavim Bamahan, así dice la Toira, estaban profetizando por el campamento, estaban dando vueltas, por así decir, como medio locos. Los profetas, incluso en el Tanakh, se lo llama Meshuga, un loco, porque perdían la conciencia de sí mismos cuando profetizaban. Imagínense, les llegaba la palabra de Dios, o lo que sea, la profecía, y perdían su propio ser. Algunos se caían al piso, otros se sacaban la ropa, como si fuesen epilépticos. Acá tenemos a Eldad y Meidad, que eran representantes de tribu, estaban dentro de los 72 ancianos, pero no eran de los 70 ancianos. Recibieron el papelito, o sacaron el papelito, que estaba vacío. Y estaban corriendo por el campamento como locos, profetizando y diciendo, Moishe se muere, Yoshua nos hace entrar en la tierra de Israel. Esto es
al comienzo, digamos, de los 40 años. Imagínense la gravedad de la cuestión. Moisés se muere, que era verdad, era una profecía. Moisés se muere y Yoshua nos hace entrar en la tierra de Israel. Entonces Yoshua bin Nun se puso nervioso y hay toda una historia sobre este asunto, pero he aquí la cuestión de la humildad que tiene que ver con nuestra charla, con nuestra hija. Cuando Miriam escuchó estos dos personajes profetizando, estaba parado al lado de Tzipora. Tzipora era la esposa de Moisés. Y Tzipora vio a estos dos tipos profetizando. ¿Y qué dijo Tzipora? Hoy veis las mujeres, las esposas de estos dos tipos. Eldad y Meidad, mirá, están profetizando ahí en el campamento. Pobrecitas de las esposas. Esto fue lo que dijo Tzipora. Y Miriam la miró a Tzipora, su cuñada, hermana de Moisés Rabbeinu, su hermano. Esposa de Moisés Rabbeinu, su hermano. ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué te lamentas tanto? ¿Qué, aparte, ¿tenés algún problema de Shalom Bayis con Moisés? ¿Tenés algún problema con Moisés en casa? Entonces Tzipora le explicó a Miriam, mirá, desde que Moisés se hizo el profeta por excelencia del pueblo de Israel, se separó de mí. Ya está, se acabó. Y ahí Miriam pensó y le dijo a su hermano Aarón, che, ¿este quién se cree que es? Moisés Rabbeinu. ¿Acaso él solo habló con Dios? Vos y yo, o sea, Aarón y yo, tres hermanos, Miriam, Aarón y Moisés, los tres hablamos con Dios, los tres somos profetas y nosotros dos, Aarón y Miriam, no nos separamos de nuestros maridos o esposa respectivamente, esposa y marido, lo que sea. Y Moisés Rabbeinu sí, ¿por qué? Y ahí es donde la parsha nos cuenta que Miriam tiene tzarás. Esto es parte de la historia que nosotros no vamos a profundizar. Tiene enfermedad por haber dicho la Yonará. Habló, por así decir, mal de Moisés. Y la Toira dice que a Moisés Rabbeinu no le molestó. ¿Por qué no le molestó a Moisés Rabbeinu? Porque era Anav Mikola Adam Asher Pnei Adama. Era más humilde que todas las personas en toda la tierra. Esta es la historia en donde aparece que Moisés Rabbeinu era humilde. Esta es nuestra historia que nosotros vamos a analizar un poquitito. Claramente, el concepto de humildad está relacionado con profecía, porque toda la historia nuestra ocurre alrededor del tema de profecía. Y ahí es donde aparece la humildad de Moisés Rabbeinu. Y más aún, en el Talmud dice claramente que hay varias cualidades que tiene que tener un profeta para realmente tener la presencia de Dios, Shechina, la presencia de Dios, con él. ¿Cuáles son las cualidades? Algunas de ellas, por lo menos. Gibor, tiene que ser valiente, tiene que ser rico, tiene que ser sabio, tiene que ser anav, tiene que ser humilde. Y todas estas cosas las aprendemos de Moisés Rabbeinu. Tenía cada una de estas cualidades, pero la que está escrita en la Toira, literalmente, ¿cuál es? Anav. En la parsha de esta semana, que Moisés era humilde, más humilde que todas las personas de toda la tierra. Entonces, evidentemente, anava, humildad, es una condición fundamental para la profecía, pero no es la única. Hay otras, como dijimos anteriormente. Tiene que ser valiente o fuerte, rico, sabio y también humilde, que hay una serie de cualidades y la humildad es una de ellas. Pero por el otro lado, ¿cuál es la que está escrita en la Toira? Humildad. Esto dice la Toira, Moisés, Anav, Mikola Adam, era más humilde, etc. Entonces evidentemente hay una humildad, de un tipo de humildad, en la cual es igual que ser rico, ser valiente, ser sabio. Y hay otro tipo de humildad diferente, que es la cualidad por excelencia necesaria para Ruach HaKodesh, para inspiración divina, para Shechina, para la presencia de Dios. Entonces el Rebbe nos va a explicar cómo es esta cosa de que la humildad tiene que ver con la profecía y cuál era realmente la humildad de Moisés. Y vamos a ver en la práctica 3 niveles de humildad diferentes. Y lo digo yo, esto no está escrito en el texto, pero el hecho de que esta historia de Moisés Rabbeinu está escrita en la Toira, y la Toira nos cuenta sobre la humildad de Moisés, no es por decir, mira, él era humilde y yo, ¿qué crees de mí? Yo soy yo y cada uno se conoce a sí mismo. No, evidentemente tenemos posibilidad de crecer, de desarrollarnos espiritualmente, para llegar, por lo menos, saber cuál es el norte, a dónde tenemos que apuntar con la humildad de Moisés Rabbeinu. Este es el tema que vamos a discutir. Para discutir este tema, el Rebbe trae varias historias del Talmud Babli, el Talmud de Babilonia, que fue escrito alrededor del año 400 de la era común, y el Talmud Yerushalmi. Hay otro Talmud que no es tan estudiado como el Babli, es el Talmud de Yerushalayim, que lo escribió Rabbi Yohanan aproximadamente 100 años antes, año 200, 300,
de la era común en Eretz Israel. Y tienen algunas diferencias, a veces discuten algunas cosas. El Rebbe trae diferentes historias al respecto específicamente de dos personajes. Hillel HaZaken, Hillel el anciano, y Shmuel HaKatan, Shmuel el pequeño. Que Shmuel era estudiante, no estamos hablando de Shmuel HaNovi, el profeta Shmuel. Shmuel era estudiante de Hillel. Y la Gemara, el Talmud nos cuenta que estos dos personajes eran extremadamente humildes, y por ser extremadamente humildes, es que salió una voz del cielo mientras estaban todos reunidos estudiando, qué sé yo, que la voz del cielo dijo: hay dos personajes que corresponde que la presencia de Dios esté sobre ellos, Hillel. Y generaciones después, la misma historia, Shmuel HaKatan. Estos eran los personajes que correspondía que la presencia de Dios esté con ellos. Quiere decir que eran personas extremadamente especiales. ¿Por qué? Porque eran humildes. Así explica el Talmud, porque eran humildes. Quiere decir que la humildad está directamente relacionada a la presencia de Dios en la persona. Que de hecho más adelante el Rey va a traer un versículo famoso, que Dios es Morim, es muy elevado, y ¿con quién reside? Con el que tiene el corazón quebrantado. Con una persona humilde, con una persona no digo baja, pero una persona que no se la cree, como se dice en criollo, como vamos a estudiar más adelante. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Existe la humildad de Moshe Rabbeinu. Hablamos de la humildad de Hillel HaZaken. Hablamos de la humildad de Shmuel HaKatan. Que sobre Hillel hay varias historias. Una de las más famosas que el Rebbe la va a traer también es sobre el converso que se quiso convertir. Le dijo a Hillel, primero le dijo a Shammai: decime toda la toira parado en una pierna, y Shammai lo sacó con un palazo, literalmente. Después fue a Hillel. Hillel le dijo: de Sanelach le Jabre el Sabit, lo que vos no te gusta que te hagan, no le hagas a tu compañero. Zeu con la toira kula, eso es toda la toira. Veidach perusha, el resto es una explicación. Zilgmoir, anda a estudiar. Eso es lo que dijo Hillel a esta persona. Y de hecho el Talmud, después de contar esa historia, dice que la humildad de Hillel acercó a las personas bajo las alas de la presencia de Dios. Permitió que este tipo se convierta, etc. La humildad de Hillel, específicamente. Entonces tenemos dos aspectos hasta acá de la humildad. Por un lado, la humildad como junto con otras condiciones para ser profeta, de Moshe Rabbeinu, rico, sabio, valiente, etc., humilde. Eso por un lado. Y por otro lado, la humildad como condición propia, única, para el concepto de profecía. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cuestiones? ¿Cuáles son los dos niveles de humildad? Que después vamos a ver que hay más. Esto lo vamos a entender cuando entendamos la historia de Hillel y Shmuel HaKatan. Acá hay que prestar atención. En el texto es interesante cómo el Talmud es preciso, exacto con sus palabras, y nuestros sabios se rompen el coco, como quien dice, se rompen la cabeza explicando por qué tal palabra y tal otra palabra. Prestad atención, por así decir. Cuando fallece Hillel HaZaken, la gente le hizo una eulogía, se dice. Habló de él. ¿Qué dijeron sobre Hillel HaZaken cuando él murió? Dijeron: Hey Josid, hey Anaf. Falleció un Josid. Josid significa un piadoso. Falleció un humilde. Esto fue lo que la gente dijo. Cuando se murió Shmuel HaKatan, el estudiante de Hillel, ¿qué dijeron? Lo mismo, pero al revés. Hey Anaf, hey Josid. Se murió un humilde, se murió un piadoso. La pregunta obvia es, y más aún siendo Shmuel HaKatan estudiante de Hillel, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Hillel decís primero piadoso, primero Josid, perdón, y después piadoso, primero piadoso, dije bien, primero piadoso, Josid, y después Ana, después humilde, y con Shmuel al revés, primero humilde y después piadoso? Entonces el Rebbe trae una explicación basada en otro lugar en el Talmud. Yo la voy a saltear para no volvernos locos. El Rebbe explica de la siguiente manera. La cuestión es la siguiente. Esta parte vamos a leer algunas partecitas. La cuestión es la siguiente. Hillel HaZaken y Shmuel HaKatan, ellos en sí, expresaban diferentes niveles de humildad. Vivían en diferentes niveles de humildad. El hecho mismo de que vivían en diferentes generaciones, Hillel era una generación anterior a Shmuel, esto quiere decir que espiritualmente hablando eran diferentes. Y por lo tanto Hillel estaba en un nivel superior. Para él era más elevada la humildad que el hecho de ser piadoso. Pero para Shmuel HaKatan era al revés.
por estar en una generación inferior, y a nosotros ni que hablar. Generación tras generación, de hecho el Talmud dice en otro lugar, si los sabios de antes eran como ángeles, nosotros somos como seres humanos. Y esto lo dice Rabbi Yochanan, el que escribió el Talmud Yerushalmi. Y si los de antes eran como seres humanos, nosotros somos como burros. Y nosotros, que estamos tantas generaciones después, ¿qué vamos a decir? Cada uno se conoce a sí mismo. Generación tras generación va descendiendo la capacidad espiritual que tenemos. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre Hillel y Shmuel? Y la idea es la siguiente. Al respecto de Hillel, está escrito que su cualidad principal era el hecho de ser humilde. Y la Gemara cuenta varias historias sobre la humildad de Hillel. Lo que no es el caso con Shmuel HaKatan. ¿Por qué se llamaba Katan? ¿Por qué le decían Shmuel el pequeño? Porque él se empequeñecía a sí mismo. Es decir, que claramente el nivel de humildad de Hillel era superior al nivel de humildad de Shmuel. Por eso, al respecto de Hillel, cuando él se muere, ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo primero, lo más importante? Primero dicen que era un Josi, después dicen que era un Anaf. Lo último, por así decir, era más importante. ¿Su esencia cuál era? Que era últimamente humilde. Y al respecto de Shmuel, dice al revés. Shmuel primero era humilde, pero su última virtud ¿cuál era? Que era un Josi, que era piadoso. En otro lugar está mencionado justo al revés. En otro lugar en el Talmud Yerushalmi. Ahora vamos a entrar en la explicación. Paciencia, ya sé que quizás están variando entre un Talmud y el otro Talmud, un lugar y otro lugar. Yo avisé que había algunas cosas difíciles. Pero la cuestión es la siguiente. En el Talmud Yerushalmi dice que al respecto de los dos, tanto Hillel como Shmuel, ahora voy a hacer un resumen pequeño de lo que vimos hasta acá para que quede claro y seguir adelante. Tanto al respecto de Hillel como de Shmuel, cuando se murieron, ¿qué dijeron? Hey, Annav Chosid. Se fue, en los dos casos, un humilde y un piadoso. Primero humilde, después piadoso. Paciencia, ahora voy a hacer un resumen. ¿Por qué? Porque en el Talmud Yerushalmi está hablando de otro tipo de humildad. Y ahora vamos a ver en la práctica 3 tipos de humildad. Resumen, antes de seguir adelante. Tenemos lo que dice el Talmud Bavli. ¿Qué dice el Talmud Bavli? Cuando se muere Hillel Azaken, ¿qué es lo que dijo la gente? Hoy se murió un Josid, se murió un Anaf, se murió un piadoso, se murió humilde. ¿Su esencia cuál era? Humildad. Cuando se murió Shmuel HaKatan, ¿qué dijo la gente? Hoy se murió un humilde y un Josid. Quiere decir que su esencia cuál era? Ser un Josid. Pero también era humilde, por ser estudiante de su maestro. Hillel, que era humilde también. Esto es lo que dice en el Talmud Bavli. Pero en el Talmud Yerushalmi nos cuenta que en ambos casos, cuando se murieron tanto Hillel como Shmuel HaKatan, en ambos casos, ¿qué dijo la gente? Hey, Annav Josid. Se murió un humilde piadoso. No dice un humilde, un piadoso, ni tampoco dice al revés, un piadoso, un humilde. No. Los puso juntos. Un humilde piadoso. Entonces el Rebbe de acá extrae que hay 3 niveles de Anava, de humildad. La humildad de Hillel, la humildad de Shmuel y un nivel superior. Vamos a ver cuáles son los 3 niveles de humildad y cuál era la verdadera humildad de Moshe Rabbeinu. Y este es el punto central, digo yo humildemente, de lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué significa humildad? La gente en general dice que humildad es lo mismo que bajeza, shiflus en hebreo, bajeza. Yo no soy nadie, yo no soy nada, hoy no me hablen a mí, hoy yo no sé nada, no es para mí, no sé, no me hago cargo, etc. Eso no es humildad. Y más aún cuando la persona sabe, Anibus Shel Sheker se llama humildad de mentira, que si sabes decir, ¿qué tanto lío? Y de hecho el rey trae una historia más adelante sobre otro personaje, no quiero marearlos tampoco. ¿Qué significa shiflus? Bajeza, no es humildad. Bajeza significa una persona que no conoce su propio nivel y por lo tanto dice, ich weiß nicht, yo no sé, porque ni siquiera se detuvo a analizar quién es y qué es de su vida. O una persona que conoce sus virtudes,
pero considera que no son virtudes, no existe. Yo no tengo ninguna virtud. Pero no es una persona, digamos, elevada. ¿Por qué? Porque la verdadera definición de un Hasid, ¿cuál es? Ahora saliendo del piadoso del Talmud, entrando en Hasidut. ¿Cuál es la verdadera definición de un Hasid? Quien conoce sus virtudes y conoce sus defectos. Si vos solamente conoces tus defectos, vas a estar deprimido toda tu vida. No sirvo para esto, no sirvo para lo otro, no sirvo para aquello. Un Hasid es el que conoce sus defectos, para mejorarlos, por supuesto, y es una persona que conoce sus virtudes, para saber en dónde aplicarlas, obviamente para mejorarlas también, porque siempre podemos crecer, etc. Pero esta es la definición de un Hasid. Tenés que saber las dos cosas. Un Shafal, por el otro lado, una persona baja, rebajada, o es una persona que no conoce sus virtudes, o que él piensa que no tiene virtudes. Y de hecho, entre paréntesis, no existe una persona que no tiene virtudes. Todo lo que Dios creó, lo creó para rendirle honor a Él. Quiere decir que cada criatura, sin excepción, tiene la capacidad de rendirle honor a Dios. Tiene la capacidad de ser significativo e importante en la creación de Dios. No hay alguien que pueda decir, yo no sirvo para nada. ¿Cómo no servís para nada? Si estás ahí, es porque servís en la creación divina. Ahí puede ser que no te detuviste a pensar en ¿para qué servís? Ese es el problema tuyo. Andá a hacer avoida, digamos. Andá a trabajar con vos mismo. Andá a analizarte, pensate, sabés quién sos. Pero si existís, es porque tenés una razón de ser fundamental en toda la creación. Y nadie puede reemplazarte. Nadie puede hacer el trabajo que vos podés hacer. Y la prueba de eso es que vos existís. En el momento que dejás de existir, después de los 120 años o lo que sea, es porque tu misión se terminó, o el tiempo para tu misión se terminó, como está explicado en otros lugares, ahora no importa el detalle, pero la cuestión es que claramente no sos más, entre comillas lo pongo, útil en la creación material concreta de Dios, no estás más. Pero si estás vivo, ahora vamos a lo opuesto, si estás vivo es porque sos no solamente útil, fundamental. Sin vos la creación no existe, no es posible, por eso existís. Sin tu input, sin tu ingreso, sin tu aporte al universo entero, el universo no puede existir. Por eso existís, por eso estás ahí. Entonces una persona que es shafal, una persona que es baja, no humilde, baja y se siente a sí mismo bajo, ¿qué haces? Estás perdiendo el tiempo. Estás, entre comillas, desperdiciando la creación de Dios, porque no estás siendo consciente de tus propias capacidades, o no las estás utilizando. Entonces esto de shiflus, la bajeza, es relativa. No necesariamente es tan positiva, digamos. Si una persona tiene mucha gaiva, se dice en hebreo, mucho orgullo, altanería, etcétera, ok, hay que darle un shot, una vacuna de bajeza un poquitito para llevarlo al camino intermedio, digamos. Ni un extremo ni el otro extremo. Pero la cuestión es que bajeza no es de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de humildad. ¿Qué significa humildad? Esto lo voy a leer directamente del texto. Muy interesante cómo el Rebbe lo expresa. Una persona humildad es alguien que no se considera a sí mismo yo soy el que logré esto y lo otro. Yo me lo merezco. No. Una persona humilde no se considera a sí mismo merecedor de nada. Y automáticamente no se siente a sí mismo por encima de todo el resto de las personas. De ninguna manera. A pesar de que conoce sus virtudes y sabe que puede ser que está por encima de otras personas en términos de las virtudes que tiene, tampoco puede ser un tonto. Si sos inteligente y hay gente que no es inteligente, hey, no digas, hoy yo soy un tonto. No sos un tonto. La persona que es Ana, verdaderamente humilde, conoce sus virtudes y reconoce que puede ser que en ciertas virtudes está por encima de otras personas que no tienen esas virtudes y sabe el nivel en que se encuentra. Sin embargo, no se enorgullece, no es soberbio por esas virtudes en absoluto, para nada. ¿Por qué? Porque sabe que sus virtudes no son propias, se las dio Dios. Todo lo que vos tenés, todo lo que vos sos, te lo dio Dios. Y uno hace una especie de balance en su interior y piensa, si estas mismas cualidades las tuviese otro, entonces estaría en el mismo nivel que yo. Si Dios le hubiese dado la misma gracia, por así decir, que me dio a mí, cada uno piensa, el otro también estaría en ese nivel. Y puede ser, y esto es una palabra clave, puede ser, en este nivel de humildad en el que nos encontramos, es el primero,
puede ser que el otro incluso llegue más elevado que yo, teniendo la misma capacidad que yo. Puede ocurrir que yo no llegué a mi potencial completo, pleno, y el otro esté por encima mío. Puede ser, efsha, puede ocurrir. No necesariamente es así. Este es el primer nivel de humildad. Todo lo que yo tengo me lo dio Dios. Entonces no tengo de qué enorgullecerme, de qué ser soberbio. Si no, no logré nada yo. Y puede ser que otro logre lo mismo que yo o más que yo. Este es nivel número 1. Nivel número 2 de humildad. No solamente que la persona no se la cree, como se dice en criollo, por lo que tiene. Y no estamos hablando de dinero, de posesiones. Estamos hablando de cualidades personales. Cualidades en el corazón, cualidades en el intelecto, etc. De esto estamos hablando. No solamente que la persona no se enorgullece por lo que tiene, sino que se rebaja a sí mismo y se siente a sí mismo por debajo de todo el resto de las personas. ¿Por qué? Porque es humilde realmente. BMs. En el nivel anterior, el tipo hace una cuenta, por así decir. Mira, Dios me entregó estas cualidades, yo las utilizo. Puede ser que otro las utilice mejor que yo. Si Dios se las hubiese dado a otro, puede ser que las utilice mejor que yo. Pero en la práctica me las dio a mí y las estoy utilizando yo. Pero en este nivel que estamos hablando, la persona es realmente humilde. ¿Qué quiere decir realmente humilde? Que la persona entiende que es obvio que otra persona, no solamente es posible, es obvio que otra persona con mis mismas cualidades, con seguridad estaría por encima mío. Fíjense, la diferencia es sutil. Es una diferencia gigante entre el primer nivel y el segundo nivel. En el primer nivel puede ser que otro llegue más lejos que yo, con mis mismas cualidades. En el segundo nivel, con seguridad otro va a llegar más lejos que yo. No hay dudas. Yo sé que no estoy utilizando mi potencial al 100%. Este es el segundo nivel de humildad, que vamos a ver que es la humildad de Hillel y la humildad de Shmuel HaKatan, de acuerdo al Talmud Babli. Ya vamos a ver esto en un minutito. El tercer nivel de humildad, ¿qué significa la humildad más elevada que hay? Por encima de esto hay una humildad en que la persona se rebaja a sí mismo y desciende y se involucra, se ocupa incluso con aquellas personas que está claro que están muy por debajo de él. El Rebbe acá no lo cita, pero la idea es, ahora vamos a ver cómo el Rebbe lo termina este párrafo, pero la idea es como el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov decía, esto es uno de los fundamentos del pensamiento hasídico y del mundo hasídico en general. El Baal Shem Tov tomaba en cuenta, le importaban Anashim Pshutim, personas simples. El Baal Shem Tov era un genio de la Toira, un personaje impresionante en la historia de la humanidad, y sin embargo se ocupaba de kleine Sachen, cosas pequeñas, Kleinigkeit, pequeñeces. Que este tipo tenga la ropa que necesita y que el otro tipo le decís Shalom Aleichem para que te responda Aleichem Shalom, vos machtahid, ¿cómo estás? Baruch Hashem, estoy bien. El Baal Shem Tov apreciaba increíblemente las personas más simples. La explicación hasídica de esto es que las personas más simples tienen una entrega a Dios mucho más profunda que las personas más elaboradas. Porque la persona elaborada entiende y empieza a racionalizar y dice, bueno, esto es así, así, entonces yo me conecto con Dios y estudio el Talmud y estudio esto, lo. La conexión está expresada a través de algo racional y por lo tanto limitada por lo racional. En el caso de la gente simple, que no entiende nada, no sabe estudiar, antiguamente la gente apenas sabía decir los Tehilim, los salmos, a veces sabían parte del rezo de memoria, no sabían ni leer. Esa persona su relación con Dios no está limitada a lo intelectual. Todo lo contrario, no tiene límites. Es directamente conectado con Dios. Su nivel de fe, emuna, su nivel de conexión con Dios es ilimitado, es infinito. No tiene forma, por así decir, que lo limite. Volviendo al texto del Rebbe, de vuelta, el tercer nivel de humildad, ¿cuál es? Una persona que es tan humilde que se baja, como se dice en Argentina, se baja del caballo. Nosotros decimos, no está subido al caballo, se baja del caballo para ocuparse específicamente de las otras personas. A pesar de que esas otras personas están muy por debajo de su nivel. Y como dicen nuestros sabios, en el lugar donde encontrás la grandeza de Dios, ahí encontrás la humildad de Dios. ¿Cuál es la humildad de Dios? Que Él con su humildad desciende para crear este universo
y en el universo llamarse God, el grande. ¿Cuál es la grandeza de Dios? El Talmud dice una frase interesante: Hagdula, la grandeza de Dios, Zumaise Breishis, es la creación. Esa es la grandeza de Dios. Y en otro lugar, que es lo que el Rebbe citó acá, en el lugar donde vos encontrás la grandeza de Dios, esa es la humildad de Dios. ¿Qué significa? Que toda la creación no es más que la humildad de Dios. Que Dios se rebaja a sí mismo a crear todo el universo y a involucrarse con nosotros. Pero para Dios eso es pajeza. Es Kleinigkeit, es pequeñeces. Está ocupado de que un tipo salió al supermercado y compró un paquete de fideos y lo está creando constantemente el paquete de fideos para que el tipo que fue al supermercado compre sus fideos y los coma de cena en su casa. De esto se está ocupando Dios. No es que lo único que Dios sabe hacer es Boire Oilam, crea el mundo y esto es la definición de Dios, el creador. No. Esto para Dios es la grandeza de Dios. ¡Ah, qué bueno! ¿Cuán grande es Dios? Bueno, mirá el mundo a tu alrededor, te vas a dar cuenta que Dios es enorme, crea todos los pajaritos, crea todos los arbolitos, crea todas las piedritas, crea todos los animalitos, todos los ángeles, qué sé yo. Todo eso es humildad de Dios. Es pequeñez para Dios todo esto. Ok, Él elige involucrarse con esto por sus propias razones, andá a saber cuáles son. No importa. El punto es que para Dios toda esta creación es algo así chiquitito. Y sin embargo, Dios es humilde. ¿Qué quiere decir que es humilde? Que Él viene a involucrarse aquí abajo con nosotros, en este mundo con nosotros. Él crea todos los mundos y criaturas, que para Él es un descenso muy grande frente a lo que Él es, su esencia. Y esto justamente es el concepto de la verdadera humildad. La persona verdaderamente humilde es capaz de salirse de su gran nivel espiritual, etcétera, y ocuparse de todos los aspectos de otra persona que está en un nivel totalmente más bajo, incomparablemente más bajo. Entonces tenemos tres tipos de humildad. Resumen: humildad número 1, la persona que dice, bueno, todo me lo dio Dios, yo no logré nada por mí mismo. Si otro tuviese mis mismas capacidades, quizás llegaría más lejos que yo. Humildad número 2, todo me lo dio Dios, yo no tengo nada propio. Y estoy seguro que otro con la misma capacidad que yo llegaría más lejos que yo. No tengo dudas de eso. Humildad número 3, no es mi humildad, es Dios. Cuando la persona desciende y se ocupa de las necesidades de otra persona, de otro que está en un nivel extremadamente más bajo que uno, es el tajlis, es el objetivo final y más elevado, la humildad total. ¿Por qué? Porque es la humildad que emula a Dios. Eso es lo que Dios hace. Él desciende, digamos, desde su nivel espiritual o lo que sea, lo más elevado que hay, para ocuparse de nosotros, para involucrarse y estar con nosotros, en nuestras mitzvahs, en nuestra toira. Es la humildad más grande que hay. Entonces, cuando yo me ocupo personalmente de otra persona que está mucho más bajo que yo, con necesidad de que yo digo, hoy mirá las tonterías en las que piensa este tipo, y sin embargo voy y lo ayudo en esas cosas que él está haciendo, estoy emulando a Dios, estoy emulando la humildad divina. Con esto, el Rebbe explica, por cuanto dijimos anteriormente que el concepto de la humildad está directamente relacionada con que la presencia de Dios resida en la persona. Por eso yo dije antes también que Dios acompaña a aquel que es humilde y reside junto con aquel que es humilde. Por cuanto el concepto de la humildad entonces está relacionado con Ashras Ashina, que reside la presencia de Dios en la persona, que resida Ruach HaKodesh en la persona. Se entiende entonces que hay tres niveles de cómo reside la presencia de Dios en la persona. Si hay tres niveles de humildad, hay tres formas en las cuales Dios se relaciona con la persona en términos de esta profecía, digamos, que estamos hablando, según su humildad. El nivel número 1 es que la humildad pasa a ser, digamos, el funcionamiento de la persona normal. Es el primer nivel de humildad, que es una condición junto con otras condiciones. Ser rico, ser sabio, ser valiente. Junto con esas condiciones, la humildad es una condición más para tener Ruach HaKodesh. Para tener Ruach HaKodesh. Entonces ahí aprendemos la primera frase en el Talmud que decía que hay varias condiciones para tener Ruach HaKodesh, para tener Ashras Ashchina, la presencia de Dios con uno. Hay varias condiciones. Bueno, hay un nivel de humildad que es igual que las otras condiciones. La riqueza, la capacidad intelectual, etc. Humildad es uno más. ¿Qué nivel de humildad? El primero. En donde la persona es consciente de sus virtudes
vienen de Dios esas virtudes, y quizás otro podría llegar más lejos que yo. Quizás. Este es el primer nivel de Ruach HaKodesh, por así decir, inspiración divina. Por encima de esto, hay otro nivel de humildad que es la condición fundamental. Por eso, a pesar de que aprendemos que hay que ser rico y hay que ser sabio, etcétera, para tener la presencia de Dios con nosotros y profecía, y lo aprendemos de Moishe, ¿qué es lo que está escrito en la Toira sobre Moishe? Humildad nada más, claramente en la parasha de esta semana. Entonces, este nivel de humildad es necesario, fundamental, para el próximo nivel de Ruach HaKodesh, por así decir, de inspiración divina, que es como condición propia, independientemente de la riqueza, de la sabiduría, etcétera, la humildad, en el segundo nivel, que la persona es consciente que todo viene de Dios, o sea, sus capacidades vienen de Dios y está seguro que no las está usando al 100%. Que otra persona con sus mismas capacidades, estoy seguro que llegaría más lejos. Pero ambas no dejan de ser la humildad mía, mi forma de entender las cosas. En el primer nivel, bueno, quizás otro podría llegar más lejos que yo. En el segundo nivel de humildad, bueno, seguro que otro llega más lejos que yo, pero no deja de ser mi forma de entenderlo, no deja de ser mi propia humildad. Hay un tercer nivel, que es el que realmente te hace llegar a Ruach HaKodesh, inspiración divina, como Moshe Rabbeinu tenía, como Hillel tenía, como Shmuel HaKatan tenía, etc. Este tercer nivel es un nivel en el cual es la humildad de Dios la que yo estoy emulando, no es mi propia humildad, es la de Dios. Y así como Dios se involucra con este mundo, por más bajo que sea, etc., Él quiere estar acá, y Él está acá con nosotros, cuando somos humildes, de la misma manera la persona humilde verdaderamente se involucra con otras personas que están en un nivel espiritual totalmente más bajo que Él. Pero esto es justamente su humildad, está emulando la humildad de Dios. Con esto vamos a entender la diferencia que hay entre el Talmud Bavli y el Talmud Yerushalmi, como yo ya expliqué básicamente, pero lo vamos a volver a ver en el detalle, digamos. En el Talmud Bavli, cuando se habla de humildad, se habla de un nivel específico de inspiración divina. Se llama Ashras Ashchina, que la presencia de Dios reside con la persona. Es un nivel, digamos, más bajo. Y en esto de Ashras Ashchina se habla de dos niveles. El nivel de Shmuel HaKatan sería el más bajo, el estudiante de Hillel, próximo nivel, el de Hillel. Entonces la humildad de Shmuel HaKatan, él era pequeño. ¿Cuál era su humildad? El primero que estudiamos. Es la humildad de la persona que sabe que todo viene de Dios, sus capacidades vienen de Dios, etc. Y quizás otro estaría más lejos que yo, etc. La humildad de Hillel, un nivel más elevado, una generación anterior, es el segundo nivel de humildad, en el cual la persona es consciente de que todo viene de Dios, etc. Y yo sé que otro llegaría más lejos que yo. Por eso, cuando se mueren estos dos personajes, la gente puso adelante Josid o Anaf. ¿Qué viene primero? ¿Humildad o piadoso? Bueno, en el caso de Hillel, lo más fuerte que él tenía era humildad, el segundo nivel de humildad que estudiamos. Por eso primero dijeron, ahí se murió un Josid, pero lo principal es, se murió un humilde. Este es el nivel número 2 de humildad. Al respecto de Shmuel, que dijo la gente, ay, se murió un humilde, pero lo principal de él que era un Josid. ¿Por qué? Porque el nivel de humildad era el más bajo de todos, por así decir. El primer nivel de humildad, Shmuel HaKatan. Esto es lo que dice el Talmud Bavli. ¿Pero qué dice el Talmud Yerushalmi? El Talmud Yerushalmi dice diferente. Tanto Shmuel HaKatan como Hillel, cuando ellos fallecen, ¿qué dice la gente? Hey, Anav Josid. Se murieron cuando cada uno de ellos se murieron, o sea, no es que se murieron juntos, se murieron en diferentes momentos. Pero ¿qué es lo que dice la gente? Hey, Anav Josid. No dicen, hey, se murió un humilde y además era Josid. No, una sola cosa. Juntos, Anav Josid. Es un tercer nivel de humildad en el cual van de la mano tanto el hecho de ser piadoso como el hecho de ser humilde. Porque ¿cuál es la verdadera definición de ser un piadoso? Dicen nuestros sabios. Eizeu Josid. ¿Quién es un Josid? ¿Quién es un piadoso? Mis Hasid im Koinoi. El que tiene Gesed con Dios. Que parece una frase totalmente loca. ¿Cómo que yo, ser humano acá abajo, voy a tener bondad con Dios? ¿Cómo yo voy a ser bueno con Dios? Al revés, yo estoy esperando que Dios sea bueno conmigo. Que me mande buen brajos y bendiciones, etc. ¿Qué significa que yo sea bueno con Él? Entonces hay toda una explicación, obviamente mística,
al respecto de qué significa que yo sea bueno con él, pero el punto básico es, así como nosotros estamos en Golus, en exilio, en un mundo oscuro donde la presencia de Dios está oculta, etc., Dios también está en exilio. Él no está revelado aquí abajo. Entonces, ¿cómo puedo ser bondadoso con Dios? Sacarlo del exilio. Sacarlo de la oscuridad en la que Él mismo se ingresó, por así decir, junto con nosotros. Como dicen nuestros sabios, nos fuimos al exilio en Edom, Shechina y Moem, la presencia de Dios está con nosotros. Él mismo está en exilio. En el Zohar aparece un montón de lugares, Shechinta Begalusa, la presencia de Dios está en el exilio, entonces nosotros podemos ser buenos con Dios, por así decir. ¿Cómo somos buenos con Dios? Hace mitzvahs, estudia Toira, refina el mundo y revela la presencia de Dios en el mundo, con cada mitzvah que haces. Por más minúscula que sea, uno puede decir, ay, no puedo cumplir las 613 mitzvahs. Ok, nadie puede cumplir las 613, porque en la práctica todos podemos cumplir no más que 270. Son las prácticas que hoy en día, en la situación que nos encontramos, fuera de Eretz Israel, sin el Beis Hamikdash, etc., sin el templo, podemos cumplir no más que 270. Pero uno puede decir, ay, yo no puedo tampoco eso. Ok, cumplir la que puedas. Hacé la que te salga. Empezá por algún lado. Cualquier pequeña cosa que puedas hacer, eso mismo ya está sacando a Dios del exilio. Con eso mismo vos estás siendo un Josid, estás siendo un piadoso, mishasedim koine, estás teniendo gesed, bondad con Dios. En otras palabras, no hay pequeñas mitzvot, no hay poca cosa. Cada mitzvah que hagas, estás sacando a Dios del exilio. Estás modificando la creación entera, revelando la presencia de Dios aquí abajo. Porque la única razón por la cual haces eso es porque Dios dijo. ¿Por qué te pones tefilín? ¿Por qué prendes velas de llaves? O cualquier mitzvah que elijas hacer. Porque Dios dijo. No hay ninguna otra razón para hacerla. Entonces, al hacerla, revelas la presencia de Dios en el mundo. Y todas son significativas. Con cada una de ellas está sacando a Dios del Golus, del exilio. Estos son los 3 niveles de anava, de humildad, que el Rebbe trae al respecto justamente de Moshe Rabbeinu, que de él aprendemos que era el más humilde de toda la tierra. Y esto es a lo que cada uno de nosotros podemos apuntar, justamente. A crecer, por así decir, en nuestra humildad, es decir, crecer en la conciencia de que cada una de nuestras capacidades en la práctica viene de Hashem, no son nuestras, y que tenemos que analizarnos y preguntarnos, ¿estamos utilizando al máximo las capacidades que Dios nos dio? Tenemos en nuestro interior un tesoro, digamos, de capacidades que a veces ni siquiera lo descubrimos, no lo miramos, no lo analizamos. Es cuestión de analizarse a sí mismo, hacer un balance de qué soy capaz, qué estoy haciendo de aquello que me di cuenta que soy capaz. Este es el concepto, digamos, de la verdadera humildad. No el hecho del tipo que dice, yo no soy nadie y no sé nada. Eso no es humildad, eso es bajeza y sos un tonto. Reconoce tus capacidades, por supuesto reconoce tus fallas también y mejoralas, pero reconoce tus capacidades y utilizalas al máximo para el servicio a Dios. Y no solamente esto, para vos mismo, utilizarlo al máximo para ayudar a otros, incluso si esos otros están en un nivel increíblemente más bajo que vos. No importa, justamente esa es la humildad de Hashem, que Él baja de su gloria para crear este mundo e involucrarse con nosotros al punto tal que está en Golus, en exilio, en nuestro mundo, esperando que nosotros tengamos gesed, bondad con Él, para sacarlo de Golus, para sacarlo del exilio. Este es básicamente la sige. La verdad es que hay otros detalles, hay otras cosas más complejas, más profundas, pero me pareció que con estos asuntos que explicamos, podemos, por así decir, entender qué significa la anava, la verdadera humildad, el concepto de humildad, qué significa la humildad de Moshe Rabbeinu, por qué era el más humilde. De hecho, la Toira cuenta en la parasha de esta semana, después de los comentarios de Miriam, etc., que a Moshe no le molestó todo esto. Cuando alguien habla mal de otro, uno podría pensar, hey, ¿por qué hablas mal de mí? Y molestarse. A Moshe no le molestó. Y eso justamente es lo que demuestra su grandeza, su humildad. Esto es lo que la parasha cuenta en términos pshutim, bien sencillos y bien simples. Entonces son todas, digamos, pequeñas enseñanzas o grandes enseñanzas, no importa como uno las quiera ver, que podemos aprender de un evento minúsculo, una pequeña parasha en la Toira. Parasha quiero decir una pequeña sección dentro de toda una parasha, baloisja, en la Toira, en donde podemos aprender qué significa realmente el concepto de humildad y ser conscientes que si se nos contó este concepto y nos llegó a nosotros, sin duda
podemos utilizarlo, podemos ponerlo como norte, como frente para nosotros, para crecer, y no sé si llegar o no llegar, porque el objetivo del judaísmo no es llegar a ningún lado. El objetivo del judaísmo es estar participando, por así decir. No es terminar la carrera, sino correr la carrera. Si estás corriendo la carrera, estás bien. Si pensás que ya estás afuera de la carrera, te equivocaste. Ese no es el objetivo. Y tenés que llegar a esto, a lo otro. Cuando llegues, empieza de vuelta la carrera y tenés que llegar a otro nivel. Y cuando llegues al próximo nivel, tenés que llegar a otro nivel. Y así sucesivamente. Ein Soif. No hay fin en el crecimiento que uno pueda hacer, porque Dios es sin fin. Entonces, en forma infinita podemos acercarnos a Él. Ese es todo el objetivo de Yiddishkeit, del judaísmo.